En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, con todos los ángeles, con todos los santos, junto a María, tu Madre y nuestra Madre. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Adoramos tu amor infinito. Adoramos la belleza infinita de tu presencia real en la Eucaristía, sacramento de los sacramentos, amor de los amores. Gracias, Jesús, por quedarte con nosotros en este augusto sacramento. Gracias por realizar ese viaje infinito desde el cielo a la tierra, desde tu santidad a nuestra fragilidad. Gracias por volver a llamarnos, por volver a confiar, por volver a elegirnos siempre, a pesar de nuestras fragilidades. Gracias porque has querido quedarte con tu amada esposa, la Iglesia, verdadera, real y sustancialmente presente en este sacramento. Bendito y alabado seas, Jesús. Regálanos en esta noche crecer en la comprensión de tu santidad, de tu amor, de tu misericordia, y en la llamada que nos haces a una vida nueva, a un amor más fiel. Regálanos tu Santo Espíritu para que Él guíe nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Porque solo en el Espíritu y con el Espíritu seremos capaces de abrirnos a la verdad completa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Bueno, muy, pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este encuentro, a esta reunión virtual, donde lo que queremos hacer es ponernos a la escucha de la enseñanza de Jesús y de la enseñanza de la Iglesia sobre un tema muy puntual. Pero van a ver cómo este tema tan puntual, expresado en la pregunta con la cual he difundido esta charla, nos va a abrir a muchos otros temas. Nos va a dejar como un sabor, probablemente a todos, de más, como un anhelo de más, como un deseo de más. Porque todos los temas en la teología, al igual que en otros saberes, pero especialmente en la teología, remiten el uno al otro. Soy el padre Leandro Bonín, soy sacerdote desde hace casi 18 años, pertenezco a la Arquidiócesis de Paraná y he sido profesor de liturgia durante varios años en el profesorado de Ciencia Sagrada de aquí de la Arquidiócesis y tengo también algunos libros escritos sobre la liturgia, sobre el canto y la música, sobre la Eucaristía, uno para adultos, otro para niños, y también uno sobre la adoración eucarística. Pero no los quiero demorar tanto en presentaciones. Lo que voy a hacer ahora es el desarrollo de la temática y durante el desarrollo, sí, va a ser sin interrupciones, es decir, sin la posibilidad de interactuar ahora. ¿Para qué? Para que la grabación de la charla quede bien prolijita, para que ustedes mismos, si quieren, la puedan volver a ver, otras personas puedan acceder a ella. Y al final, todo el que se pueda quedar, probablemente me va a llevar unos 50 minutos, todos vamos a tener posibilidad de interactuar, de preguntar, de consultar, tanto por escrito como encendiendo luego sus micrófonos. Entonces, la pregunta que daba título a esta charla y que queremos tomarla como punto de partida es esta. ¿Siguen vigentes las condiciones para comulgar?
Alguno puede decir, pero qué rara la pregunta del padre, porque tal vez en su realidad eclesial, en su parroquia, en su grupo, en su movimiento, esto es un tema que está totalmente fuera de discusión. Pero quizás algunos de ustedes, como puede haberme pasado a mí también, durante su formación, infancia, adolescencia, pertenencia a grupos o movimientos, le enseñaron, como una cuestión muy pero muy básica, que para recibir a Jesús había algunas condiciones. Y de pronto parece que se ha ido dando a lo largo de este periodo de la historia de la iglesia que nos toca vivir, aunque no es algo nuevo, esto viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, que parece que ahora, desde hace algunas décadas y más acentuadamente desde hace algunos años, se escucha decir, todos somos invitados al banquete del Señor. Por supuesto que esta afirmación es correcta. Y vamos a ver que el mismo Jesús ha dicho, tomen y coman todos de él. Vamos a ver también como en una preciosísima parábola que ha sido siempre luz para los padres de la iglesia para comprender el misterio eucarístico, está este anhelo que tiene Dios nuestro Padre de que todos nos acerquemos a Él. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero este todos ha sido interpretado en los últimos tiempos de una manera distinta a la que se lo interpretaba hasta hace algunas décadas. Algunos sacerdotes incluso invitan explícitamente a todos los asistentes de una celebración a acercarse a comulgar. Les dicen, todos pasen a comulgar. Tal vez esto no ocurre en tu diócesis o cerca de donde vos vivís, pero en algunos lugares de la iglesia sí ocurre. ¿Quiere decir esto que ha cambiado la enseñanza de la iglesia sobre estas condiciones para comulgar? ¿Y es posible, de acuerdo a la escritura, a la tradición, al magisterio, afirmar que todos, así como estén en una celebración eucarística, pueden recibir a Jesús? Ese es un poquito nuestro punto de partida. Pero también nuestro punto de partida, y esto es muy importante, va a ser la comprensión de que la iglesia de la cual nosotros formamos parte, la iglesia en la cual estamos felices de pertenecer y en la cual queremos también morir y perseverar hasta el día de nuestra muerte, es una institución que es al mismo tiempo divina y humana. Tiene una dimensión sobrenatural, pero tiene también una dimensión natural. Es creada y es portadora de la santidad de Dios, por eso la iglesia es santa, porque su cabeza es santa, porque su alma es santa, porque algunos de sus miembros han alcanzado una excelsa santidad, pero también está formada por miembros frágiles, imperfectos, pecadores. Esta iglesia ha recibido una gran misión de parte de Jesús, que es la de hacer presente hasta su segunda venida la palabra y la gracia. Y por supuesto que esta iglesia, que es divina humana, puede ir descubriendo nuevos caminos pastorales para llevar la salvación a todos. De hecho, cuando uno lee la historia de la iglesia, se sorprende de la increíble creatividad del Espíritu Santo que va suscitando en cada periodo los santos que cada periodo necesita. Y cuando ves en el siglo V, sexto, el surgimiento de San Benito y sus monasterios, sus abadías, y cuando ves las reformas de la Orden de San Benito en el siglo noveno, décimo, y cuando ves el surgimiento de las órdenes mendicantes en el siglo XII, los franciscanos, los dominicos, luego el surgimiento de órdenes como los jesuitas, que llevaron el Evangelio con intrepidez por todo el mundo, el surgimiento o la reforma de las órdenes contemplativas en España en el siglo XVI, y el surgimiento de las órdenes que se dedicaban al cuidado de los enfermos en el siglo XVI, XVII, así como estas nuevas congregaciones educacionistas que se van a desarrollar especialmente en Francia, en Italia, en el siglo XVIII, XIX, y las nuevas órdenes misioneras del siglo XIX y en el siglo XX, la creatividad del espíritu que se ha manifestado de manera impresionante, especialmente a través de los nuevos movimientos de la iglesia. Dios es creativo, pero, y acá hay un punto clave, y esto por supuesto lo enseña el mismo magisterio de la iglesia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el descubrir nuevos caminos pastorales siempre debe tener como punto de partida la revelación. La revelación es este Dios que nos ha hablado, que se ha autocomunicado, y esta revelación que ha sido transmitida especialmente en la escritura y la tradición. Recuerden siempre esta fórmula. La revelación divina transmitida en la escritura y la tradición. En la escritura y en la tradición encontramos también lo que consideramos, lo que llamamos el depósito de la fe. Y por supuesto el magisterio de la iglesia o
la jerarquía eclesiástica recibe como función, a través del magisterio, interpretar y aplicar lo que Dios ha revelado y que está contenido en la escritura y en la tradición. Entonces, una iglesia que abandonase la escritura y la tradición, traicionaría su propio ser. Esto es muy, pero muy importante, lo dejo ahí porque lo vamos a retomar en el punto final. Entonces vamos a recorrer como estas preguntas. ¿Cuál es la enseñanza vigente de la iglesia sobre las condiciones para acumular? ¿Cuáles son los textos bíblicos que fundamentan esta enseñanza? Especialmente vamos a hablar de un texto bíblico, aunque hay otros también que podemos referir. ¿Cómo se ha transmitido esto a lo largo de la historia? ¿Qué más se ha enseñado sobre estas condiciones? Y finalmente, al final de la exposición, va a ser quizá mi aporte más original, porque todo lo otro va a ser lectura y comentario de textos. ¿Por qué algunos proponen hoy cambiar la praxis? Porque algunos dicen hay que abandonar esto de las condiciones. El amor de Dios es incondicional. ¿Quiénes somos nosotros para poner límites, para poner barreras? ¿Cuáles son los argumentos y por qué? Y esto, por supuesto, me haré cargo de estas afirmaciones. ¿Por qué considero que es un grave error renegar o renunciar a esto que se nos ha transmitido? Entonces, la enseñanza vigente de la iglesia, nosotros tenemos así como desperdigada en muchísimos textos y documentos. Pero personalmente creo que nos hace mucho bien recordar ese enorme instrumento que hemos recibido nosotros a partir del año 1992, que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo un especial cariño con el catecismo por dos motivos. Uno, porque mi mamá era catequista. Yo tenía 12 años en ese momento, 13 años, estaba cumpliendo los 13, pero mi mamá era catequista y en los encuentros de formación en Concepción del Uruguay les hablaban y les enseñaban a través del catecismo. Entonces tuve el catecismo en casa prácticamente desde que el catecismo fue publicado. Por si eso fuera poco, cuando ingreso en un grupo parroquial en el año 1993, al final, y especialmente 94 y 95, me lo leí dos veces entero al catecismo, con 14, 15 años. Bueno, como podrás ver, tenía una especial voracidad por el conocimiento de la fe. Y en el seminario de Paraná, donde gracias a Dios tuve la oportunidad de formarme, Monseñor Carlick, quien fuera parte del comité redactor del catecismo, quiso que todas las materias teológicas se enseñaran siempre a la luz del catecismo, en consonancia con el catecismo, y teniendo también los puntos del catecismo como punto de referencia en la enseñanza teológica. Juan Pablo II, cuando presentó el Catecismo de la Iglesia Católica, en esa carta Fidei Donum, dice que es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Y decía Juan Pablo II, yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la fe. Regla segura. Por otra parte, es súper interesante leer esos documentos que acompañan el catecismo porque ahí te cuentan cómo fue redactado. No es que se reunieron 8 obispos y un cardenal y escribieron el catecismo. Durante 6 largos años, ellos elaboraban y enviaban a todos los obispos del mundo. Todos los obispos del mundo hacían llegar su enseñanza o sus correcciones o sus aportes o su disenso. Y eso volvía al comité y el comité redactor lo volvía a los obispos. Por lo tanto, es el Catecismo de la Iglesia Católica verdaderamente un acto magisterial de suprema importancia porque es el ejercicio de todo el colegio episcopal, coordinado, por supuesto, guiado y sostenido en la unidad por la figura del romano pontífice, pero son todos los obispos que estuvieron cooperando, colaborando en la elaboración de esta preciosísima síntesis. De modo que lo primero que nosotros vamos a leer para responder a esta pregunta, ¿cuál es la enseñanza vigente? Son los puntos del catecismo. El Señor, dice el 1384, nos dirige una invitación urgente a recibir el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No es algo opinable, algo accesorio, algo tangencial, algo irrelevante o algo accidental. Es que para tener vida, la vida eterna, la vida divina que el Señor nos quiere comunicar, es necesario alimentarnos de su carne y beber su sangre. Por ende, no estamos hablando de uno de tantos elementos de la vida de fe y la vida del discípulo, sino de un elemento inexcusable, necesario. Ahora bien,
necesitamos de la Eucaristía. Pero para responder a esa invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. El Catecismo viene desarrollando como la teología y también un poco la explicación de la celebración eucarística. San Pablo, y este texto lo vamos a retomar después porque es el texto clave, exhorta a un examen de conciencia. Presten atención a estas palabras porque son esenciales. Carta a los Corintios, una de las cartas más antiguas de Pablo, una de las cartas más eucarísticas, es el relato de la institución de la Eucaristía más antiguo, anterior incluso al contenido en Mateo, incluso en Marcos y por supuesto en Lucas. Y dice Pablo, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y aquí tenemos el punto central. En las Sagradas Escrituras, después lo vamos a ver un poco más extensamente, hay una severísima advertencia que fue recogida luego por textos patrísticos muy antiguos y por otros textos de los padres de la Iglesia. No podemos acercarnos a recibir el cuerpo del Señor sin estar debidamente preparados. Por eso concluye el catecismo, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. ¿Y esto por qué? Y continúa o cómo se complementa. Dice el catecismo, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión, que gracias a la sabiduría de nuestra Madre Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, están justo antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo los fieles oran con el mismo espíritu a tomar parte en tu cena sacramental. Invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Hay una conciencia de indignidad. Siempre, en el fondo, somos indignos de acercarnos a recibir al Señor. Siempre. Y hasta podríamos decir que los más grandes santos, frente a la santidad infinita de Dios, también los más grandes santos han sido indignos. Ese es el punto de partida. Lo señalo aquí y lo voy a retomar al final, porque hay a veces en los planteos sobre las condiciones de comulgar una visión de la iglesia que no se corresponde con la imagen bíblica de la iglesia, una visión sociológica donde se subrayan tanto los derechos que se termina de perder de vista la gratuidad del don. Sí, es cierto que hay un derecho que tenemos los bautizados de recibir los sacramentos, pero esta forma de hablar poco jurídica, el derecho que tenemos a recibir los sacramentos, jamás tiene que hacer perder de vista la distancia infinita entre Él y nosotros. Ciertamente, esta conciencia de la indignidad que tenemos de acercarnos a recibir al Señor dio lugar a lo largo de la historia de la Iglesia a algunos excesos, y esto lo ha reconocido la misma Iglesia, por ejemplo, a través de la enseñanza y de los cambios que introdujo San Pío X a inicios del siglo XX, porque los fieles, de tan conscientes que eran de la indignidad, o sea, de no ser dignos de recibir el cuerpo del Señor, muchas veces los fieles pasaban a veces muchísimo tiempo sin comulgar. A lo sumo comulgaban una vez al año y se había perdido la conciencia de la necesidad de la comunión frecuente, tal vez porque se acentuó excesivamente la cuestión de la distancia entre Dios y nosotros, nuestra pequeñez y nuestra nada ante Él, que es el todo. Pero creo que desde ese extremo a veces hemos pasado sin querer, y los primeros, tal vez nosotros los sacerdotes, hemos pasado al otro extremo, que hemos dejado de asombrarnos, hemos dejado de maravillarnos, hemos dejado de adorar, hemos dejado de reconocer nuestra pequeñez, hemos perdido de vista la dimensión de la santidad de Dios. ¿M? Por momentos eso nos ocurre y debo decir que también algunos días quizás me ocurre. ¿M? Entonces, hasta aquí venimos hablando de esta dimensión más como espiritual, pero el catecismo también dice que para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Fíjense que el ayuno eucarístico es
de una condición para comulgar de derecho eclesial. No encontramos en las Sagradas Escrituras la referencia a la necesidad de ayunar materialmente antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia sí lo consideró conveniente y de hecho la disciplina hasta la época de Pío XII consistía en ayunar desde la noche anterior. Por eso las misas eran misas matutinas. ¿Por qué? Porque había que estar en ayunas, es decir, desde que te levantaste no tenías que haber comido nada. Si alguien celebraba misa a la tarde, a la tardecita como ahora, evidentemente era muy difícil resistir en pie tantas horas sin comer. Pío XII primero redujo el ayuno a 3 horas y ahora ha permanecido en el nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983 el ayuno de 1 hora. Pero como este es una condición de derecho eclesiástico, la misma Iglesia puede establecer sus condiciones y nos dice que, por ejemplo, las personas que están enfermas, los enfermos cuando comulgan en sus casas, no están obligados a guardar el ayuno eucarístico. También nos dice que no corta, no interrumpe el ayuno el consumo de agua o de medicinas. Y finalmente, como nosotros no somos ángeles, sino que somos seres corpóreos, el catecismo recuerda esto. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Cuando habla de los gestos, se refiere por supuesto a toda la debida reverencia que debemos expresar en nuestra compostura corporal. Y aquí entraría todo el tema, pero que no lo voy a desarrollar en esta charla. Sí, si Dios quiere, lo voy a volver a desarrollar en el curso que voy a dar a partir del lunes sobre las formas de comulgar. Recordemos que la Iglesia, así en su disciplina universal, admite varias formas de poder recibir al cuerpo del Señor. Pero en todos los casos, se elija la forma en que se elige comulgar, siempre de hacerse con un enorme respeto y también con esa solemnidad que requiere el encuentro con el Señor de los Señores, que al mismo tiempo es el esposo de la iglesia. Por eso, al momento de recibir al Señor, es importante ir con esa conciencia de quién soy yo, quién es Él, pero también abrazados por un intensísimo amor. La esposa se va a unir definitiva, plena y perfectamente al esposo, haciéndose una carne con él. Y por eso ha de ser recibido el Señor con gozo. Y el vestido, la vestimenta, implica todo lo que muchas veces también quizás se ha ido perdiendo, que es la modestia, una vestimenta decorosa y adecuada al momento sagrado. También me parecía importante cuando hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, porque aquí hablábamos de la necesidad de recibir el sacramento de la reconciliación, porque si tenemos conciencia de pecado grave, necesitamos pedir perdón por ese pecado grave. También no voy a exponerlo en detalle, pero está todo en el catecismo. Sabemos que para recibir el perdón del pecado venial hay muchos modos. Y el mismo acto penitencial del inicio de la misa perdona los pecados veniales. O incluso si estamos arrepentidos, cuando entramos al templo y hacemos la señal de la cruz con el agua bendita, nos son perdonados los pecados veniales. Pero el camino, el modo ordinario de recibir el perdón del pecado grave o del pecado mortal es el sacramento de la reconciliación. Y solo en algunos casos muy pero muy extremos, cuando hay una grave necesidad, es lícito acercarse a comulgar haciendo solamente el acto de contrición perfecta. Eso lo aclara todo también el Catecismo y el Código de Derecho Canónico. Pero sí me parece muy importante que recordemos esto, que el movimiento del retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica dolor y aversión respecto a los pecados cometidos y propósito firme de no volver a pecar. Estar arrepentido, y recordemos que estar arrepentido es esencial para poder recibir la absolución, para que la absolución sea válida, no implica solamente detestar los pecados que ya hice, sino propósito firme de no volver a pecar. Si falta el propósito firme de no volver a pecar, si falta la resolución, si falta la decisión de luchar con toda mi fuerza contra el pecado, la absolución no es válida, no se da el perdón y yo no recupero la gracia. La conversión mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Por eso, entre los actos del penitente, y esto es doctrina del Concilio de Trento, año 1540, 1550, bueno, tienen distintas fechas las sesiones, no recuerdo en qué sesión se trató este tema, pero en torno a mediados del siglo XVI, el arrepentimiento o la contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Se va a entender por qué destaco esto. Pero si no hay
resolución y propósito firme de no volver a pecar, no hay absolución, por lo tanto no hay perdón, por lo tanto yo no recupero el estado de gracia y por ende no puedo acercarme a recibir al Señor, o si lo hago, y esto también lo dice el Código de Derecho Canónico y el Catecismo, si yo comulgo en pecado grave, si yo no estoy arrepentido, si yo no he recibido el sacramento de la reconciliación, cometo otro pecado aún más grave, que es el pecado de sacrilegio. El compendio del catecismo, ustedes saben, fue publicado en 2005, tiene otro formato, es un formato de preguntas y respuestas, está también, fue elaborado también gracias a la coordinación de Cardenal Ratzinger, pero fue publicado cuando él ya era papa, porque Juan Pablo II falleció justo en ese ínterin. Nos dice así, como de modo más escueto: para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica, muy pero muy importante, es necesario pertenecer a la Iglesia Católica. Una persona que no pertenece a la Iglesia Católica, aunque sea creyente en Dios, aunque sea miembro de alguna otra iglesia cristiana, no puede recibir la Sagrada Comunión, salvo en casos muy, pero muy, pero muy, pero muy excepcionales. Y para que esa persona, por ejemplo, si pertenece a una iglesia ortodoxa que no está en plena comunión con la Santa Sede, o si pertenece incluso a alguna de las comunidades eclesiales de la Reforma, esa persona antes de comulgar tiene que hacer un acto explícito y formal de fe eucarística. Y solo se puede realizar en casos muy, pero muy extremos. Pero de manera habitual, alguien que no esté plenamente incorporado a la Iglesia Católica no debe acercarse a comulgar. Por eso siempre es necesario tener cuidado cuando se realizan quizá actividades donde hay miembros de otras iglesias, de otras religiones también, o de otras comunidades eclesiales, para que no se preste a confusión. Y la persona debe hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración. Este tal vez no estaba explicitado en el catecismo. Acercarnos con una actitud de profunda intimidad con el amado, con Jesús que nos espera. La observancia del ayuno y la actitud corporal, gestos, vestimenta en señal de respeto a Cristo. ¿Cuál es entonces el texto bíblico fundamental? Porque esto tiene que quedar muy claro. Cuando la iglesia habla de la necesidad de estar en gracia, cuando habla de la necesidad de no acercarnos si estamos en pecado mortal, se funda en la Sagrada Escritura. Sabemos que la palabra de Dios, en este caso esta carta de San Pablo, no es solo palabra de Pablo, sino que es inspirada. Y sabemos también que este texto ha sido interpretado a lo largo de toda la historia de la iglesia, sobre todo en este sentido bien específico. Es un texto que admite otras interpretaciones, pero fundamentalmente ha sido interpretado hacia la necesidad de tener el corazón preparado, sin mancha, sin pecado, a la hora de acercarnos y de participar del banquete del Señor. Fíjense, como les contaba recién, es la narración o el relato, el texto más pero más antiguo que recoge la institución de la Eucaristía, anterior al Evangelio de Marcos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. La traducción del catecismo decía el castigo. Aquí, el libro del pueblo de Dios, que es la traducción que estoy tomando, elige esta palabra que es aún más fuerte. Por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles y son muchos los que han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Es cierto que este versículo, cuando dice come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, se puede referir a los dos cuerpos. Se puede referir también a la iglesia. Se puede referir
a la dimensión comunitaria, social, fraterna de la Eucaristía. Es válida esa interpretación, pero esa interpretación no niega, no anula ni invalida esta otra interpretación que es la interpretación eucarística. Si yo no me doy cuenta de a quién estoy recibiendo, si yo no me examiné, si soy indigno, y recordemos que la comunidad de Corinto tenía un poquito una colección de todos los pecados que podemos imaginar. San Pablo nos reta, los exhorta, los anima a que abandonen una serie impresionante de desórdenes en todos los sentidos que ellos vivían. Hay otro texto que es el texto de la Didache, uno de los escritos más antiguos que forman parte de la patrología, de la patrística, que recuerda que el sacerdote, antes de comulgar, decía estas palabras: las cosas santas para los santos. Las cosas santas para los santos. Y recuerda la Didache ese texto que está en el Evangelio también, que dice: no den las cosas santas a los perros. Yo sé que esa traducción, esa frase es muy fuerte, pero la tradición más antigua interpretó con mucha claridad que el cuerpo del Señor en la Eucaristía no se podía dar a cualquiera, que era necesario estar bien dispuesto. Las cosas santas para los santos. Por otro lado, si nosotros vamos a la iglesia antigua, vamos a ver que se practicaba una disciplina penitencial muy, pero muy exigente. En primer lugar, practicaban la disciplina del arcano. No era que cualquier persona podía acceder a la celebración eucarística, sino solamente aquellos que pertenecían a la comunidad, que estaban ya bautizados o que estaban en un camino de catecumenado. Pero incluso los catecúmenos se tenían que retirar luego de la homilía. Por eso la oración universal comenzó a llamarse también oración de los fieles. ¿Por qué? Porque solamente permanecían los bautizados. La iglesia respetaba mucho y custodiaba el misterio eucarístico. Y vamos a ver que hay otros textos también de los padres de la iglesia. Pero si tenemos que recoger una afirmación decisiva y permanente, nuestro profesor de teología dogmática, el padre Marcelo Mateo, decía: el Concilio de Trento es el concilio escatológico, porque sus definiciones perduran por los siglos de los siglos y tienen tanta claridad y tanta fuerza que es realmente imposible interpretarlas de manera equivocada. Dicen lo que dicen y lo dicen con mucha claridad. El Concilio de Trento, que surge también como una respuesta de la Iglesia a todo lo que había sufrido a causa de la reforma llamada Reforma Luterana, dice, hablando de la Eucaristía: la costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental, lo cual este santo concilio que perpetuamente debe guardarse aún por parte de aquellos sacerdotes a quienes incumbe celebrar por obligación, a condición de que no les falte facilidad de confesor. Y si por urgir la necesidad el sacerdote celebrare sin previa confesión, confiésese cuanto antes. Por supuesto que esto es una absoluta excepción y tiene que ver que puede suceder alguna vez los fieles necesiten el sacramento eucarístico y el sacerdote viva muy lejos, no tenga posibilidad de confesarse antes. Pero es algo excepcional y que supone, por supuesto, el acto de contrición perfecta, que incluye, recordemos, la posibilidad, perdón, el deber y el propósito firme de confesarse cuanto antes. Para que tan grande sacramento no sea recibido indignamente y por ende para muerte y condenación, el mismo Santo Concilio establece y declara que aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa confesión sacramental, habida facilidad de confesar. Y alguno puede decir: pero yo estoy sumamente arrepentido. Y aquí nos recordaban también los teólogos y la enseñanza de la catequesis, es que el pecado no tiene solamente una dimensión sobrenatural, hiere y ofende a Dios. El pecado también es un pecado contra la iglesia, rompe el vínculo eclesial. Por lo tanto, si el pecado rompe el vínculo eclesial, antes de acercarte a la mesa del Señor, también es necesario que accedas al perdón que se te da a través del ministerio de la iglesia. Por otra parte, aquí fíjense que dice: por muy contritos que se consideren, por muy contritos que le parezca estar, es que nosotros nos podemos engañar muy fácilmente a nosotros mismos. Y la enseñanza de la iglesia siempre nos ha llevado a un plano de objetividad, un plano que tiene que ver con nuestra conducta real. Aquí
Me faltó esta placa corregirla, por lo tanto no la voy a leer ni tampoco la voy a comentar exhaustivamente, pero Benedicto XVI, en una homilía muy pero muy hermosa del 9 de octubre de 2011, recuerda la parábola del banquete de bodas, donde hay un rey que prepara las bodas de su hijo, un rey que invita a todos y recibe respuestas agresivas y hostiles. Pero eso no frena su generosidad. Ese rey, que por supuesto es Dios nuestro Padre, que nos invita a las bodas de su Hijo, Jesucristo, no se desanima. Manda a invitar a muchas personas. El rechazo de los primeros invitados tiene como efecto la extensión de la invitación a todos, también a los más pobres, abandonados y desheredados. Los siervos reúnen a todos los que encuentran y la sala se llena. La bondad del rey no tiene límites y a todos se les da la posibilidad de responder a su llamada. Hasta aquí, todos, todos. Pero, dice la parábola, hay una condición para quedarse en este banquete de bodas, llevar el vestido nupcial. Y al entrar en la sala, el rey advierte que uno no ha querido ponérselo, y por esta razón es excluido de la fiesta. Quiero detenerme en este momento, en este punto, con una pregunta. ¿Cómo es posible que este comensal haya aceptado la invitación del rey y al entrar en la sala al banquete se le haya abierto la puerta, pero no se haya puesto el vestido nupcial? Y ahí Papa Benedicto cita a San Gregorio Magno, que explica que responder a la invitación de Dios a participar en el banquete simboliza la fe. La fe le abrió la puerta de la sala, pero le faltaba el vestido nupcial. ¿Y qué es el vestido nupcial? La caridad, el amor. La caridad en este sentido fuerte, que siempre en la tradición y el magisterio de la Iglesia coincide con la gracia santificante. San Gregorio añade, cada uno de vosotros, por tanto, que en la Iglesia tiene fe en Dios, ya ha tomado parte en el banquete de bodas, pero no puede decir que lleva el vestido nupcial, sino custodia la gracia de la caridad. Y ese vestido, también es hermosísimo el simbolismo que toma Gregorio Magno, está tejido simbólicamente con dos elementos, uno arriba y otro abajo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todos estamos invitados a ser comensales del Señor, a entrar con la fe en su banquete, pero debemos llevar y custodiar el vestido nupcial, la caridad, vivir un profundo amor a Dios y al prójimo. Recordemos esto, podría citar el catecismo aquí, pero no quería extenderlo tanto. Cuando hablamos de caridad, en sentido técnico, estamos hablando siempre de gracia de Dios. Gracia y caridad son prácticamente lo mismo. De hecho, cuando se define el pecado grave, es aquel pecado que es contrario directamente a la caridad y que elimina, que expulsa la caridad del corazón, que nos hace perder la gracia de Dios. Es necesario estar en gracia, ¿por qué? Porque es un encuentro nupcial. Una novia no iría al encuentro de un novio con la vestidura rota, con la vestidura manchada, porque es el pan vivo, porque es el corazón que late de amor por nosotros, y por eso siempre la tradición de la iglesia nos enseñó que hay sacramentos de muertos, como la unción, como el bautismo, como la confesión, que podemos recibir no estando en gracia, pero los demás sacramentos son sacramentos de vivos. Y aquí voy a repasar algunos otros textos del magisterio más reciente. Algunos son anteriores al catecismo, otros son posteriores, porque nos dan argumentos, nos dan elementos. Decía Juan Pablo II, Reconciliatio Penitentiae. Es necesario recordar que la Iglesia, guiada por la fe en este augusto sacramento, enseña que ningún cristiano consciente de pecado grave puede recibir la Eucaristía antes de haber obtenido el perdón de Dios. Como se lee y cita Pablo VI en otro texto, en Eucharisticum Mysterium, perdón, la cual, debidamente aprobada por Pablo VI, confirma la enseñanza del Concilio Tridentino. La Eucaristía sea propuesta a los fieles también como antídoto que nos libera de las culpas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales. Culpas cotidianas son los pecados veniales, nos preserva de los pecados mortales. Pero el sacramento para perdonar los pecados mortales no es la Eucaristía, sino la reconciliación. Y les he indicado el modo conveniente de servirse de las partes penitenciales en la liturgia de la misa. A quien desee comulgar debe recordársele el precepto. Examínese, pues, el hombre a sí mismo. Y la costumbre de la Iglesia muestra que tal prueba es necesaria para que nadie, consciente de estar en pecado mortal, aunque se considere arrepentido, se acerque a la Santa Eucaristía sin hacer previamente la confesión sacramental. Sobre todo,
me resultó muy, pero muy interesante lo que Juan Pablo II enseñó en la Ecclesia de Eucaristía. Es una encíclica del año 2003, casi diríamos uno de los últimos regalos. A mí me da la impresión de que Juan Pablo II también en esos últimos años de su ministerio petrino veía con mucho dolor esto que se iba dando en la iglesia. Va a decir entonces en esa preciosa carta, la comunión invisible, la comunión que se da en la gracia entre los distintos miembros de la iglesia y con Jesús, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina, así como la práctica de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, solo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, para estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es necesario estar en gracia de Dios y junto con la gracia recibimos sobrenaturalmente la fe, la esperanza y la caridad. No basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo en el seno de la iglesia con el cuerpo y con el corazón. El interior, la vida íntima, la espiritualidad, pero también el cuerpo. Es decir, hace falta, por decirlo con palabras de San Pablo, la fe que actúa por la caridad. Si mis obras no son obras de amor auténtico, yo pierdo la comunión con Dios. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. El mismo apóstol llama la atención sobre este deber con la advertencia: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Y aquí viene el otro texto de los padres de la iglesia, que me parece así muy pero muy fuerte, de San Juan Crisóstomo, entre otros tantos que se podrían citar, traído aquí a colación por Juan Pablo II. También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse en esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Ser esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Si el cuerpo del Señor entra en mi cuerpo, pero yo no estoy en gracia, he dañado la caridad por elegir el pecado grave, no solamente no me uno a Jesús, sino que me alejo de Él y recibo no gracia y bendición, sino condena, tormento y mayor castigo. Y ahí el Papa recuerda la enseñanza del Catecismo y también del Concilio de Trento, que ya hemos citado anteriormente. Entonces, dice Juan Pablo II, este creo que es uno de los puntos claves. La Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación de San Pablo, que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto. Reconciliaos con Dios. Si el cristiano tiene conciencia de pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Y aquí viene tal vez uno de los puntos más debatidos hoy. El juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. Primera afirmación. Yo no puedo decir desde afuera, así como de manera infalible, esta persona está en pecado grave, esta persona está en pecado mortal, esta persona está en gracia de Dios. Porque sabemos que para que se dé el pecado mortal, recordemos, es necesario que haya materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es un juicio personal, es una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia en su cuidado pastoral, por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente.
A esta situación se manifiesta indisposición moral, manifiesta indisposición moral, se refiere a la norma del Código de Derecho Canónico, que no permite la admisión a la comunión eucarística de los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Traducido a lo cotidiano, nosotros sabemos que hay pecados graves que son ocasionales. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que habitualmente trabaja de manera honesta, pero resulta que en un negocio que le surge, falta gravemente a la justicia o a la caridad. Es un pecado grave ocasional. Si la persona se arrepiente, pide perdón, se confiesa, recupera el estado de gracia. Pero si esa persona, su mismo trabajo implica siempre, de manera sistemática y estable, la corrupción, la mentira, el robo, esa persona está en un estado continuo y permanente de aversión a la gracia de Dios. Está en un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral. Pensemos, por ejemplo, y aquí entrarían todas las situaciones más comunes que son las que hoy más están siendo debatidas. Una persona que está en una convivencia con alguien sin estar casado. En una convivencia, bajo el mismo techo, muchas veces con hijos, y no ha celebrado el sacramento del matrimonio. Esa persona se encuentra en un comportamiento externo grave porque la vivencia, la sexualidad de la intimidad sexual fuera del ámbito del matrimonio es un pecado grave, abierta y establemente contrario a la norma moral. Por eso la Iglesia no puede mostrarse indiferente y por eso dice el código, aunque suena fuerte, los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave no pueden ser admitidos a la comunión eucarística. Este punto es quizá hoy el más debatido, pero está con muchísima claridad en los documentos del magisterio de la Iglesia. Y lo vamos a corroborar y lo vamos a acentuar con otro lenguaje en un texto de Benedicto XVI. Dice en la Sacramentum Caritatis de 2008, quisiera llamar la atención sobre un problema pastoral con el que nos encontramos frecuentemente en nuestro tiempo. Me refiero al hecho de que algunas circunstancias, como por ejemplo las santas misas celebradas con ocasión de bodas, funerales o acontecimientos análogos, además de fieles practicantes, asisten también a la celebración otros que tal vez no se acercan al altar desde hace años, o quizás están en una situación de vida que no les permite recibir los sacramentos. Fíjense hasta qué delicada es la expresión del magisterio de la Iglesia. Aquí se habla de comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral. Aquí se habla de situación de vida que no les permite recibir los sacramentos, porque hay una permanencia, una persistencia en una situación de pecado, porque aun cuando pueda haber quizá un dolor, no hay propósito de cambiar, no hay resolución, no hay decisión de salir de esa elección libre de algo que es contrario a la enseñanza moral de la Iglesia. Otras veces sucede que están presentes personas de otras confesiones cristianas o incluso de otras religiones. También dice Santo Padre en iglesias donde hay manifestaciones artísticas importantes. En estos casos se ve la necesidad de usar expresiones breves y eficaces para hacer presente a todos el sentido de la comunión sacramental y las condiciones para recibirla. Como se hace en algunas iglesias, recordar antes de comulgar. Recordemos que es necesario estar en gracia. Hoy por hoy no es suficiente porque muchas veces no se sabe todavía, no se sabe ya qué significa estar en gracia, qué implica las condiciones para acumular. Incluso dice el Santo Padre, si no es posible garantizar la claridad sobre el sentido de la Eucaristía, se ha de considerar la conveniencia de sustituir la Eucaristía con una celebración de la palabra de Dios. Entonces, ya llegando casi al final de la charla, después de haber recorrido todos estos textos del magisterio, y no hay ningún texto, y esto lo quiero decir con mucho énfasis, no hay ningún texto del magisterio de la Iglesia, ni de Juan Pablo II, ni de Benedicto XVI, ni del Papa Francisco, que de modo claro y de modo directo
diga lo que enseñó el Concilio de Trento no es vigente, lo que enseñó el catecismo no es vigente. Hay algunas expresiones del Santo Padre Benedicto, en algunas de sus expresiones, y del Santo Padre Francisco, que algunos han interpretado como una negación de lo que ha sido enseñado a lo largo de los 20 siglos por la Iglesia. Pero en ningún caso son afirmaciones claras, directas, donde deje de estar vigente la necesidad de estar en gracia de Dios y de que hay algunas situaciones que nos sitúan en una situación objetiva de pecado mortal y por lo tanto una situación donde no podemos acercarnos a comulgar sacramentalmente. Lo que hay son interpretaciones de algunas expresiones que muchas veces han sido emitidas en un contexto no magisterial, sino en conversaciones o en expresiones, por ejemplo, en entrevistas. Si la enseñanza está contenida en concilios, en documentos como encíclicas, con muchísima claridad, en todo caso, si en algún momento se diera, lo cual no es posible, un cambio en esta doctrina, tendría que ser formulado con la misma claridad y con el mismo énfasis con el cual se ha afirmado lo contrario. Eso lo podemos charlar al final con aquellos que se puedan quedar. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de aquellos que dicen, no, 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 todos pueden comulgar? Algunos dicen, Jesús comió con los pecadores. De hecho, ayer y hoy, en el Evangelio de la Misa, se nos hablaba de este Jesús que comía con publicanos y pecadores. Pero acá hay un error grave, porque la Eucaristía no es una continuidad de las comidas de Jesús con los pecadores. Jesús no instituyó la Eucaristía mientras estaba en la casa de Mateo, o en la casa del fariseo Simón, o en la casa de un publicano. Jesús instituyó la Eucaristía en medio de la cena pascual. Y si algo era estricto, era la cena pascual. Recordemos que la cena pascual, para poder participar, primero que tenían que ser o judíos de nacimiento o prosélitos, personas que se hubieran hecho cercanos al pueblo de Israel, ya con una decisión deliberada y personal. Segundo, que para poder ellos participar de la cena pascual judía, tenían que someterse y practicar una serie de ritos de purificación muy estrictos, que tenían un sentido espiritual. Eso se fue tergiversando, por eso Jesús lo critica, pero tenían un sentido originario que era un sentido espiritual. Entonces no podemos decir, como Jesús comió con los pecadores, no es necesario y no está bien y sería contrario a su querer que todo el mundo pueda acercarse a comulgar, esté como esté, crea lo que crea, piense lo que piense. Porque sería falsificar el modo en el cual el Señor mismo ha querido autodonarse a través de su sacramento, instituido en un contexto ritual y religioso muy, pero muy específico. Sus comidas con los pecadores simbolizaban siempre la misericordia de Dios, pero recordemos el Evangelio de hoy. Cuando Jesús habla de los pecadores, habla de pecadores. Y dice, son enfermos y yo los vine a sanar, yo vine a llamarlos a una vida nueva, a una vida distinta. Es que Jesús no viene a confirmar al pecador en su pecado, a felicitarlo o aplaudirlo por su estilo de vida, sino a invitarlo a una vida superior, a una vida mejor, a abandonar el pecado, a dejar al hombre viejo para asumir las actitudes y el estilo de vida del hombre nuevo. También este es otro argumento muy quizá actual, que la iglesia tiene que escuchar. En este tiempo se habla mucho de la necesidad de la escucha y hay un pedido de muchas personas por dejar de lado toda exclusión. La iglesia tiene que ser inclusiva y no excluyente. Es cierto que la iglesia tiene que intentar que todos perdón, la iglesia tiene que intentar, tiene que hacer todo lo posible para que todos entren en el reino de los cielos, que todos los hombres se salven. Pero este ejercicio de invitar y de tratar de que todos estén, de que todos ingresen al rebaño, no puede ser hecho de espaldas a la revelación, porque la iglesia tiene que escuchar, pero sobre todo tiene que escuchar a Dios, a ese Dios que se nos ha revelado de manera definitiva en Jesucristo, que ya vamos a ver que ese es esta vez uno de los mayores problemas. Otro argumento es este de si la iglesia no cambia, la iglesia se va a quedar sin fieles. No sé si lo han escuchado, estuvo muy de moda hace un tiempo, pero es verdaderamente erróneo, no solo porque
Nosotros tenemos que ser fieles a Jesús en la revelación. No somos una empresa que va modificando su oferta a medida que cambia la demanda, sino que tenemos que ser fieles a la misión que nos ha confiado Jesús al fundar su iglesia. Pero es que esto ni siquiera se ha verificado en iglesias o comunidades eclesiales que lo han hecho. ¿Qué quiero decir? Iglesias luteranas, iglesias metodistas, iglesias evangélicas, la iglesia anglicana, algunas ramas, han cambiado todo esto. Y no solamente que no han crecido en fieles, sino que han perdido más fieles. Que la iglesia solo crece cuando es fiel a Jesús, porque solo cuando es fiel a Jesús, la presencia de Jesús atrae. Y cuando la iglesia cambia, modifica su propuesta al margen del Evangelio, deja de tener cualquier sentido, significado y atracción. Es que la fuerza de atracción de la iglesia no le viene de ella misma ni de nosotros. No somos nosotros los que vamos a hacer atractivo el Evangelio. Es el Evangelio mismo el que es atractivo aún en su exigencia. Yo creo que las razones más de fondo, y aquí permítanme hacerlo, quizás esto aparte es un poco dura, pero lo hago con plena conciencia y con una gran convicción que tal vez lo que nos ocurre cuando entramos a dudar o a querer modificar ciertas dimensiones de nuestra vida de fe es porque tenemos miedo de ir contracorriente hacia un mundo en el cual está de moda el permisivismo o el relativismo, donde parece que no hay normas morales estables, fijas, permanentes, perdurables. La iglesia, si es fiel a Jesús, tiene que ir contracorriente y tiene que ser contracultural. Y ese es el modo en que nosotros, como lo dice Jesús en el Evangelio, somos sal. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? No sirve para nada. Una iglesia que tenga miedo de ir contracorriente, una iglesia que no se atreva a ser contracultural, pero no por una actitud de rebeldía o de hostilidad, sino por fidelidad al hombre y por fidelidad a Dios, ya no sirve para nada. A veces quizás tenemos miedo de la exclusión, de la persecución, de la incomprensión o del martirio. Y sin embargo, el martirio forma parte de la identidad de la iglesia. Y se me venía también este otro argumento o esta otra reflexión. A veces es una iglesia muy en la línea de la nueva era, donde desaparecen las distinciones en pos de una falsa unidad. Porque en este nuevo movimiento de espiritualidad se nos invita a salir del esquema dualista, bien y mal, Dios y el hombre, hacia una homogeneidad, una especie de fusión del todo. Pero evidentemente que eso traiciona la realidad y traiciona el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la unidad de los hombres solo se dará en la verdad y en el amor auténtico, no en la difuminación o en la desaparición de toda referencia a un orden que nos viene de parte de Dios Creador y de parte de Jesucristo. También yo creo que puede haber como razón de fondo para atenuar un poquito la catequesis y la insistencia sobre las razones para comulgar, las condiciones para comulgar, una pérdida de la conciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esto lo vio con mucha tristeza Pablo VI, tal vez uno de los documentos más profundos, más dolidos, es Mysterium Fidei, en 1967, donde el Papa con mucho sufrimiento dice, la renovación eucarística que anhelábamos a través del Concilio Vaticano II se está viendo empañada, enturbiada por nuevas corrientes teológicas que niegan la presencia real, niegan la transustanciación. Por lo tanto, si no hay conciencia y si no hay presencia real de Jesús, tampoco es tan grave que alguien se acerque en pecado mortal, porque en el fondo la Eucaristía es solo un símbolo. No se da una transustanciación, sino una transignificación o una transfinalización. Pero es que no, es Cristo mismo, el Verbo hecho carne, Jesús resucitado, su corazón palpitante de amor. Y para recibirlo es necesario que yo me disponga dentro de mi indignidad, al menos con ese estado de gracia, unido a Él por la fe, por la esperanza y la caridad.
Claro que esto revela otro gran problema y un temor muy grande que tuvo Pablo VI, también el Papa Juan Pablo II, que es la pérdida del sentido del pecado, que lo denunció con mucha fuerza también en esa carta que cité, Reconciliatio et Penitencia. Es que el relativismo se ha ido también entrando y manifestando, a veces incluso en las comunidades cristianas, y por ende también en las conciencias de cada uno de nosotros. La pérdida del dolor por el pecado. Qué raro que se ha vuelto a escuchar personas que dicen, Padre, me duele ofender a Dios. Yo sé que Dios sufre con mis pecados, a Dios le duelen mis pecados. Y esto que los santos vivían con tanto énfasis. A los niños de catequesis estos días atrás les mostraba un videito sobre Santo Domingo Sabio. Y Domingo que decía, antes morir que pecar. Porque yo sé que el pecado mortal es la muerte del alma y porque lastimo el corazón de Dios. ¿Será que eso también lo hemos ido, quizás ido desdibujando, difuminando? Incluso puede darse una pérdida de la fe en el poder de la gracia de Dios para transformar vidas, como una suerte de duda sobre la eficacia redentora de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí voy a poner otro ejemplo entre los que hoy tal vez están un poquito debatidos. Cuando se habla de personas que experimentan, por ejemplo, atracción al mismo sexo, hermanos a quienes tenemos que amar y amamos muchísimo, pero sabemos que los actos homosexuales, las relaciones entre personas del mismo sexo, son contrarias a la verdad del cuerpo, al significado de nuestros cuerpos, al plan de Dios, a la bondad y a la belleza de la creación. Por lo tanto, la atracción no es un pecado, pero el acto sí es un pecado. Entonces hay personas que tal vez argumentan, pero es que no le podemos pedir a esta persona que se abstenga, no le podemos pedir a esta persona que viva en castidad. Y aquí la pregunta que viene de base ¿es que acaso hemos perdido la fe en el poder de la gracia de Dios para transformar vidas? Claro que yo no me refiero a una impecabilidad, porque todos podemos tener momentos de fragilidad y volver a caer, pero a veces se termina como justificando el pecado, como si Dios no fuera tan poderoso hoy como lo fue en los primeros siglos, los primeros decenios de la vida de la iglesia, donde el mensaje evangélico se fue abriendo paso entre una serie increíble, impresionante de inmoralidades, por tener la eficacia de la sangre del Cordero derramada por amor para dar vida nueva. ¿Creemos que es posible vivir sin pecar? O tal vez, y esto es duro lo que estoy preguntando porque me pasa a mí también, o tal vez decimos, bueno, no, no podemos vivir sin pecar, como que tenemos que resignarnos. Pero dice San Pablo, para ser libre nos liberó Cristo. Yo creo que Cristo me ha liberado. Otras razones más de fondo, y aquí entro en un terreno que es un poco más complejo, citando tal vez a Ratzinger, él dice, cuando la teología quiere adaptarse a la mentalidad contemporánea, la teología se termina reduciendo a sociología. Es decir, ya no es la transmisión de una revelación, sino que es un mensaje que va cambiando con el paso de los siglos de acuerdo a la cultura. Ya no es la palabra revelada el criterio que permite reconocer lo bueno y lo malo de una cultura, sino que es la cultura de cada época la que se transforma en criterio de discernimiento de lo que tenemos que conservar de la palabra de Dios o lo que tenemos que abandonar. Y esto por supuesto que es perder de vista la dimensión sobrenatural. Se da entonces como consecuencia de una negación del carácter inspirado de la Escritura y por ende una negación de la divinidad de Jesús. En estos días atrás, el padre Santiago Martín, en sus videos semanales, hablaba sobre un libro publicado por un cardenal, creo que era el cardenal Antonelli, donde describía lo que para él era la raíz de ciertas crisis dentro de la iglesia, y es un neomodernismo, según el cual la escritura es a lo sumo un libro valioso, importante, interesante, pero uno más. No podemos decir que es, en sentido estricto, palabra de Dios. Y también Jesús. Bueno, Jesús es un profeta, es un hombre muy bueno, pero no es el Dios hecho hombre. Aquí conecta de nuevo con la nueva era.
Jesús es uno de los tantos seres humanos que a lo largo de la historia ha hecho como de canalización y de presencia de lo divino o de esa especie de Cristo cósmico hacia el cual va evolucionando la historia. Pero es que el punto de partida y de llegada de nuestra fe es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y sus palabras y la iglesia por él fundada y la escritura inspirada por el Espíritu Santo es criterio de verdad. Si ya nosotros no creemos esto, ya no estamos en el cristianismo, sino que estamos a lo sumo en una espiritualidad donde se toman algunas palabras de las Sagradas Escrituras o de Jesús como elementos de consuelo o de estímulo. Ahora bien, si las palabras de Jesús, por ejemplo, sobre el matrimonio, por ejemplo, sobre la Eucaristía, si las palabras de San Pablo sobre la necesidad de discernir el cuerpo del Señor, por ejemplo, no son verdaderas, ¿son verdaderas las otras palabras? Es que si yo niego el carácter y el valor inspirado, normativo y fundante de las palabras de la Escritura como han sido transmitidas e interpretadas por la tradición, se cae todo el edificio de la fe. Si yo niego lo que Pablo dice sobre la necesidad de discernir, ¿por qué creo que Jesús está presente en la Eucaristía? Si es la misma escritura la que me revela una y otra cosa. En el fondo también, y esto quizá un poquito más difícil para algunos, hay lo que estamos viviendo en algunos momentos en la iglesia, especialmente en el ámbito de la teología, es asumir una filosofía errónea e incompatible con la fe, una metafísica que ya no es la metafísica del sentido común o la metafísica clásica, elaborada y difundida por Santo Tomás de Aquino y asumida en toda la historia de la Iglesia, una filosofía, una metafísica realista, sino una filosofía hegeliana, donde la realidad va cambiando, donde no hay criaturas, sino que hay realidades que van mutando, que no tienen una esencia fija y estable, sino que va evolucionando a lo largo de la historia. Y según esta visión, es mucho más complejo, yo estoy tratando de simplificarlo, e incluso al menos como yo lo entiendo, lo que antes fue verdad, hoy puede no serlo, porque no hay una verdad estable y fija que nosotros podamos conocer y comprender, sino que simplemente tenemos que dejarnos guiar y llevar por lo que la historia va diciendo, por lo que el espíritu va haciendo. Cuidado porque algunas veces, y esto ya lo decía la carta Dominus Iesus, publicada en el año 2000, a veces cuando se habla del espíritu, lo que el espíritu está diciendo hoy, no se está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Jesús, ese espíritu que nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó. Se está hablando del espíritu en un sentido distinto, un espíritu más bien hegeliano, un espíritu que es una entidad distinta de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la cual nosotros creemos. Por eso, si se toma como punto de partida la filosofía hegeliana, es evidente que ya no podemos sostener que hay cosas que siempre están bien y otras que siempre están mal. Pero si ya no aceptamos eso, no estamos en el terreno del evangelio y del cristianismo tal como lo conocemos. Y esto implica una comprensión equivocada del desarrollo de la fe y de la vida de la iglesia. Porque sí, la tradición es tradición viva, porque el Señor nos puede llevar a nuevos horizontes, a nuevas orillas, pero nunca negando lo anterior. Porque el Señor no se puede contradecir, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso quiero terminar la charla con estas palabras. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe en este tiempo donde a veces parece que creer en vos, creer en Jesús, es algo que pasó de moda, donde parece que a veces somos nosotros los que tenemos que inventar o refundar la iglesia. Pero que no es así, es que nosotros no necesitamos refundar la iglesia ni reinventar el estilo de vida cristiano. Primero porque la iglesia no es una mera institución, es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es su cabeza y su alma es el Espíritu Santo. La iglesia es la esposa santa del Cordero llamada a la santidad aún hecha de miembros pecadores. Entonces no es necesario ni conveniente, ni siquiera es buen negocio desde el punto de vista pastoral, reducir el misterio ni rebajar el llamado a la santidad. Cuando nosotros lo hacemos, nos empequeñecemos, nos desdibujamos, pierde sentido nuestra misma presencia en la sociedad y en el mundo.
En cambio, las iglesias, los movimientos, los grupos, las parroquias que crecen son aquellas donde el Evangelio se anuncia en toda su pureza y en toda su exigencia. Para eso, pedir la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Es necesario abrir el corazón para que el Señor se manifieste con poder, con toda la belleza de su amor infinito. Y es necesario que dejemos a Dios ser Dios, que no caigamos en la tentación que sigue estando presente a lo largo de la historia del seréis como dioses. Cuando somos nosotros los que queremos crear un nuevo cristianismo, una nueva iglesia a nuestra imagen y semejanza, en el fondo estamos queriendo ocupar el lugar de Dios. Y en esta súplica, en este pedido, quiero invitarlos a que entonces así finalicemos este momento expositivo, luego nos quedamos con los que puedan, tengan alguna duda, comentario para continuar. Pero en la presencia de Jesús Eucaristía, yo los invito a que hagamos un acto de adoración, que pidamos también el aumento de la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gracias a todos y antes de finalizar la exposición de hoy, recuerdo que el lunes 25, voy a estar comenzando un curso sobre la Eucaristía. Así que si alguien tiene interés, también le voy a hacer llegar por el correo electrónico que dejaron, le voy a hacer llegar la información para participar del curso. Finalizo, perdón, detengo la grabación, pero nos quedamos con todos aquellos que deseen hacer alguna pregunta o tengan algún comentario.